Buenas tardes, vamos a comenzar con la clase de seminario, o ejercicio de seminario que comprende la semana de la 1 a la 11. Se han seleccionado ejercicios que resulten útiles para que ustedes refuercen sus conocimientos y su práctica desde la semana 1 hasta la 11. Por ejemplo, en la semana 1 se abordaron las cantidades físicas y se inició también con vectores. Así que veamos primero un ejercicio de cantidades físicas. Dice el primer ejercicio, la presión P del aire en el interior de una burbuja de jabón está dada por la ecuación dimensionalmente homogénea. Ahí le dan la ecuación, esta de acá, donde K es una constante dimensional. Ya saben que cuando es adimensional, la dimensión es 1, o sea, no tiene unidades. También los exponentes de una ecuación no tienen unidades. Gamma representa el trabajo por unidad diaria. Y R radio de la burbuja. La pregunta es cuál es la ecuación dimensionalmente correcta. Este es uno de los problemas que se presenta en este tema de análisis dimensional, ¿no? Es uno de los problemas. El otro tipo de problema es cuando le piden dimensiones, cantidades desconocidas, ¿no? En algunos le dan todas las cantidades, pero no conocen exponentes. Entonces, como no se conocen los exponentes, la primera tarea es determinar los exponentes y con ello la ecuación. En todo problema de análisis dimensional, no olvidar, lo primero que se aplica es el principio de homogeneidad. Es lo primero que se aplica en todo problema de análisis dimensional. Es el principio de homogeneidad. Y si recordamos el principio de homogeneidad, ahí lo voy a muy brevemente. Dice que todos los términos de una ecuación deben tener las mismas dimensiones, se igualan las dimensiones de todos los términos de una ecuación. Y ese es el requerimiento. Ahora, además, hay que tener en cuenta 5 propiedades básicas. La dimensión de un número real es 1, siempre van a estar presentes los números reales en las ecuaciones de la física, ya sea en forma explícita o implícita, en forma de funciones matemáticas. También hay propiedades como la del producto, de 2 o más, ¿no? Cantidades que se estén multiplicando. También hay cuando el cociente. También existe otra propiedad de que una cantidad esté multiplicada por un número real, o también una cantidad o cantidades elevadas a exponentes, ¿no? Estas cinco que están viendo ahí son necesarias y suficientes, ¿ya? Todo problema de análisis dimensional. También es importante que para que resuelvan lo más rápido posible, ¿no? Con la práctica, ustedes se van a memorizar de manera natural dimensiones de algunas cantidades derivadas que son bastante conocidas, ya que frecuentemente se presentan en los problemas. Estas cantidades se presentan comúnmente en los problemas, análisis dimensional, la dimensión del área, del volumen, de la velocidad, de la aceleración, de la fuerza, etcétera, presión, trabajo, densidad de energía, ¿no? Y otras también, pero estas comúnmente se presentan. Por esa razón, con la suficiente práctica, y ustedes no van a estar deduciéndola, de frente reemplazan nada más, reemplazan, y con ello pueden resolver sin pérdida de tiempo problemas de análisis dimensional, ¿ya? Entonces, ese es como breve recuerdo. Entonces, retornamos al primer problema.
La presión P dice en el interior de una burbuja, y como le dije, está a la presión interior, ¿no? En el interior está por esa ecuación. Bueno, podemos poner aquí una figura que dé una idea de a lo que se refiere el enunciado. Esta es una burbuja, tiene radio R y hay una presión interior, ¿no? Esa presión interior satisface esa ecuación que está ahí y es lo que le están pidiendo, ¿no? ¿Qué forma tiene esa ecuación? Entonces, lo primero que tienen que hacer, como le dije, es aplicar el principio de homogeneidad. El principio de homogeneidad. Así que lo primero hay que hacer es igualar las dimensiones de ambos términos. La dimensión de la presión en el lado izquierdo se iguala con la dimensión de K por gamma a la X por R a la Y en el lado derecho, ¿no? Ese es el requerimiento, el principio de homogeneidad. Ahora se aplican las propiedades. En el lado derecho, por supuesto, se separan las dimensiones de las cantidades. Dimensión de K se separa de la dimensión de gamma. El exponente también se ha sacado fuera. Esa es otra propiedad. Dimensión de R también se separa. También el exponente se pone fuera de los corchetes. Y ahora sí ya se pueden insertar las dimensiones, ¿no? De la presión en el lado izquierdo y de las cantidades R, que es longitud en realidad, porque es radio y longitud, y la dimensión de gamma, que es de trabajo sobre área, ¿no? Dimensión de trabajo sobre dimensión de área. Acá no olvidar que es adimensional, así que también hemos visto ahorita que cuando es una cantidad dimensional, la dimensión vale 1, así que cualquiera que sea la expresión que puedan tener y que es adimensional, al tomarle la dimensión vale 1, ya no es necesario ni escribirla una vez que le ponen la dimensión. Una vez que toman la dimensión ya no es necesario escribirla, simplemente le ponen 1, ¿no? Aquí miren, al lado izquierdo se ha puesto la dimensión de la presión, m por L a la menos 1, T a la menos 2, está en la lista que le presenté ahorita. Ahora, la dimensión gamma se define como trabajo entre área, ¿no? Entonces, la dimensión de gamma es dimensión de trabajo sobre dimensión de área. La dimensión del trabajo también hemos visto en la lista de ahorita, ml cuadrado T a la menos 2. La dimensión del área es L al cuadrado, ¿no? Todo a la X. Al costado R es longitud, ¿no? El radio es longitud, entonces se escribe dimensión L. Dimensión de R es L, ¿no? Longitud, ¿no? A la I. Observen también aquí que se cancela L cuadrado, arriba y abajo. Así que solamente queda m por t a la menos 2 a la x. Este x ingresa a multiplicar a m y al exponente de t, ¿no? Entonces queda m a la x, t a la menos 2x. Y al costado L a la y. Entonces así que esto se puede reordenar de la siguiente manera. En el lado izquierdo seguimos escribiendo lo mismo. M por L a la menos 1, T a la menos 2. En el lado derecho vamos a escribir M a la X, L a la Y, T a la menos 2X. En ese orden, ¿no? Para poder comparar. Para poder comparar. Acá lo que se tiene que comparar es, por ejemplo, las M se pueden comparar para determinar el X y las L también, ¿no? Eso es lo más rápido, lo más práctico. Entonces, si escribimos M, comparando las M primero, ya se sabe que en el lado izquierdo el M está implícitamente elevado a la 1. Así que en el álgebra, del álgebra se sabe que si las bases son iguales, los exponentes también lo son. Entonces, X debe ser igual a 1. Análogamente, comparamos las L ahora, L a la menos 1 con L a la I. Las bases son iguales, entonces los exponentes también deben serlo. Y igual a menos 1. Y igual a menos 1. Entonces ya se saben los exponentes. Ya tenemos conocidos los exponentes 1 y menos 1. Y prácticamente ya está el problema terminado porque lo único que hay que hacer es reemplazarlo en la fórmula de arriba. K va a quedar ahí, gamma elevado a la 1, ya no se escribe el exponente 1.
R elevado a la -1, ¿no? O sea, el R con el superíndice -1. Ahora, no se acostumbra a dejar como superíndice el número negativo. Se puede pasar entonces al denominador el R y queda así, ¿no? K por gamma sobre R, ¿no? Y esa es la presión, esa es la fórmula que describe la presión inversamente proporcional, o sea, en función del radio de la burbuja. Y a mayor tamaño de la burbuja, menor es la presión, ¿no? En el interior, ¿no? Y esa es la expresión entonces de la presión. Entonces, esa es la respuesta. Entonces, como le dije al comienzo, este es un problema que comúnmente se presenta. El otro tipo de problema es cuando le dan cantidades desconocidas, una o más en una ecuación, y le piden esa cantidad, la dimensión de esa cantidad desconocida. En la misma semana 1 se empezó a estudiar vectores, adición de vectores por métodos geométricos, regla del triángulo, regla del polígono, regla del paralelogramo, pero eso se completó en la siguiente semana, en la semana 2, con el método general llamado método de la descomposición rectangular. Entonces vamos a ver un problema sobre adición de vectores, que ya corresponde a la semana, pues la 1 o la 2. Es el elegido de la 2. En la 2 también se empezó cinemático, como le dije, estudiando el movimiento rectilíneo uniforme. Profe, disculpe, ¿puede retroceder rapidito a la pregunta 1? Quiero tomar captura, por favor, disculpe. Ya, ahí está. Ya está, profe, gracias. Ya. Veamos ahora el número 2. Dice 2. Se refiere a Victoria, ¿ya? Dos helicópteros de rescate, dice, sostienen una ambulancia de peso 10. KN significa kilonewton, ¿ya? Mediante cuerdas A, B y BC, como muestra la figura. Las cuerdas forman con la vertical ángulos alfa 37 grados, beta 53 grados, ¿no? Si la fuerza resultante es nula, dice, o sea, el vector resultante, determine las tensiones T sub 1 y T sub 2, ¿no? Que ahí se indican. Entonces, aquí si se está poniendo también los ejes coordenados X y, lo cual le induce a usar el método de la descomposición rectangular. Sin embargo, no es necesario, ¿ah? Pueden usar también el método geométrico, pero vamos a elegir el método de la descomposición rectangular. Ahora, ¿por qué este método es más general? Porque pueden existir más fuerzas, ya no solo 3, 4, 5. Y en esos casos sí conviene aplicar el método general. Veamos entonces la solución. Cuando tienen así, cuando van a aplicar el método de la descomposición rectangular y hay vectores que forman ángulos con los ejes, esos vectores se deben descomponer. Ese es el primer paso, ¿no? En componentes a lo largo de los ejes X y. Los vectores que no se descomponen son los que aparecen sobre los ejes coordenados. Por ejemplo, ahí la flecha del peso, doble mayúscula, aparece ya sobre el eje Y. Entonces allá no se descomponen. En este caso, los vectores T sub 1 y T sub 2 nada más se descomponen. La descomposición, acuérdense, consiste en proyectar perpendicularmente el vector sobre los ejes coordenados, ¿no? Sobre los ejes coordenados. Por ejemplo, esta proyección del vector T1 sobre el eje X nos da esta componente en el eje X, o esta fuerza componente. Se proyecta también sobre el eje Y, nos da esta componente de la tensión, ¿no? En el eje Y. Ahora, también no olvidar de forma práctica, el componente que esté opuesto al ángulo va multiplicado por el seno del ángulo, en este caso seno de alfa, ¿no? Este componente. Y la componente que esté junto al ángulo va multiplicado por el coseno de alfa, ¿no? Entonces así, ¿no? Como están viendo. Ahora, el signo negativo acá es 1 seno de alfa. El signo negativo indica la dirección nada más, ¿no?
es hacia el eje menos X, a la izquierda. Acá, este coseno de alfa, T1 coseno de alfa, no está implícito ya el signo positivo, no es necesario. Ahí el signo positivo ponerlo. Está implícito. Análogamente se descompone la fuerza T2. Se proyecta perpendicularmente sobre el eje X, tenemos esta componente. Se proyecta también perpendicularmente sobre el eje Y, tenemos esta otra componente. Aquí también, miren, la componente que está opuesta al ángulo, por ejemplo, esta que está aquí en el eje X, está opuesta al ángulo, va multiplicado por el seno del ángulo, en este caso seno de beta, ¿no? Y ya no se escribe signo positivo porque está implícito ahí, ¿no? Ahora, la otra componente está junto al ángulo, va multiplicado por el coseno. También está en la dirección del eje más y ya no es necesario ponerle signo. Es su 2 coseno de beta. Ya, y falta describir la componente, o sea, el peso, ¿no? El peso tiene una magnitud de 10, ¿no? 10 kilonewton y su dirección se indica con signo negativo porque está hacia abajo, o sea, el eje menos I, ¿no? O sea, menos 10 kilonewton. Ese es el primer paso entonces de este método y es ineludible, ¿ah? Tienen que completarse sin ver el primer paso. Lo que pasa es que a veces le dan bastante datos en un problema de tal modo pues que con el primer paso más basta para resolverlo. En general son tres pasos, ¿no? A veces un problema se resuelve con los dos primeros pasos y a veces hasta hay que ir hasta el tercer paso. Todo depende de la cantidad de datos que tengan. Por ejemplo, aquí es suficiente hasta el segundo paso nada más. ¿El segundo paso en qué consiste? Consiste en sumar algebraicamente, o sea, con sus signos algebraicos, los componentes de los vectores a lo largo de los ejes coordenados. O sea, en este caso, a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y. Y además, como le están dando un dato de que la fuerza resultante es nula, quiere decir que cuando se sumen, las componentes de la fuerza a lo largo de los ejes X y Y deben igualarse a cero. Deben igualarse a cero. Entonces llamemos F sub X la resultante en el eje X, la fuerza resultante en el eje X, en el eje X, en el eje X. Es, observen ahí, T sub 1 seno de alfa con signo negativo, más T sub 2 seno de beta. Ahora, alfa es 37 grados, ¿no? Miren arriba el dato. Entonces, este 3 quintos que está aquí es del seno de 37, ¿no? Seno de 37 aquí es 3 quintos, por eso aparece 3 quintos. Este 4 quintos que aparece acá es del seno de 53, ¿no? Seno de beta es seno de 53, 4 quintos. Y como pueden ver, como pueden ver, se ha igualado a cero esto. De aquí podemos eliminar el común denominador 5 y queda la relación entre las tensiones, ¿no? 3T sub 1 igual a 4T sub 2. Ahora, también podemos despejar una de ellas en función de la otra. Miren, por ejemplo, yo puedo despejar la tensión T sub 2 en función de la tensión T sub 1, queda 3 cuartos de T sub 1. Pero con esta sola ecuación no podemos determinar dos incógnitas, necesitamos otra ecuación. La otra ecuación surge de la suma a lo largo del eje Y, que también debe igualarse a cero, ¿no? Porque la fuerza resultante, al ser nula, las componentes de la fuerza resultante también deben ser nulas, deben igualarse a cero. Sea F sub I, entonces, F sub I, la componente de la fuerza resultante en el eje Y. Entonces, en el eje Y tenemos, miren, estos componentes, T coseno de alfa hacia arriba, T sub 1 coseno de alfa hacia arriba, T sub 2 coseno de beta hacia arriba, hacia abajo el peso, obviamente el signo negativo significa que la dirección, pues menos W, ¿no? Ahora, pero coseno de alfa es coseno de 37, es 4 quintos, por eso aparece este 4 quintos acá. Coseno de beta es coseno de 53, por eso aparece 3 quintos acá, coseno de 53 es 3 quintos, menos 10, que es el peso, bueno, y eso es igual a cero, ya que la suma o esta componente de la fuerza resultante también debe ser cero, igual que la otra. Entonces, de acá se puede poner el 10 al lado derecho y el 5 se va a multiplicar al 10, va a quedar 50 en el lado derecho. En el lado izquierdo, ¿qué queda? 4T sub 1 más 3T sub 2 igual a 50. Ahora sí ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y ya se pueden determinar las tensiones T sub 1 y T sub 2. Podemos reemplazar uno en dos. Podemos reemplazar uno en dos. A ver, aquí vamos a reemplazar
Donde dice T sub 2, vamos a poner 3/4 de T sub 1 acá. Entonces, ahí lo voy a indicar, miren. Esto que está entre paréntesis aquí es el reemplazo, ¿ven? 3/4 de T sub 1. Y al costado está multiplicándose por 3. Así que acá queda 9/4 de T sub 1 más 4 T sub 1. Esto nos da como un denominador 4. Y arriba va a quedar 25 T sub 1, abajo va a quedar 4. Si el 25 lo pasan a dividir al otro, queda 2, porque 50 entre 25 es 2, por 4, 8, ¿no? Entonces T sub 1 despejado sale 8 kilonewtons. Ya hemos determinado entonces la primera tensión. T sub 1, ahora faltan las segundas. La segunda se puede determinar en cualquiera de las ecuaciones 1 o 2. En 1 es más rápido, ¿no? Determinar la otra tensión, porque basta reemplazar 8 ahí, 3/4 de 8 es 6, pues, ¿no? 6 kilonewtons. Y esas son las dos respuestas, ¿no? 8 y 6 kilonewtons son las respuestas, en ese orden. En ese orden. Y pueden tomarle una captura de pantalla antes de pasar a la siguiente problema. Y ahora sí pasamos al número 3. A veces, miren, en los problemas se combina eh, el movimiento rectilíneo uniforme con el movimiento rectilíneo uniformemente variable, ya sea a través de las ecuaciones que le dan, ¿no? Posición tiempo, o también en una gráfica, ¿no? Si no le dan ecuaciones posición tiempo, le dan gráficas, ¿no? En este caso se ha elegido una gráfica posición tiempo, pero correspondiente a dos automóviles A y B, ¿no? Que dice ahí se desplazan sobre una pista recta en la dirección del eje X. Los datos son que en el instante de 2 segundos, dice, la rapidez del automóvil A es 8 metros por segundo. Para ser más exacto, más 8 metros por segundo, ya que la línea recta es así inclinada para el móvil A. Y la rapidez del automóvil B es 4 metros por segundo. Ahí también la velocidad es positiva. No es necesario haber puesto rapidez ahí, se puede haber puesto velocidad para que sea un poco más exacto con su signo, ¿no? Ya, y la gráfica es esta, ¿no? La gráfica que lee el problema es esta. Y hay que leerla también, porque el enunciado del problema termina con la lectura de la gráfica, ¿no? Con la lectura de la gráfica. Ya, ahora hay que leer la gráfica. La gráfica es posición en función del tiempo. Los valores de la posición se leen en el eje vertical en metros, los instantes de tiempo en el eje horizontal. Primero se leen los instantes de tiempo. Para cada instante de tiempo debe corresponder una posición, ¿no? Primero podemos leer la gráfica del móvil A, del automóvil A, del auto A, una línea recta inclinada. Acuérdense la gráfica del MRU. Si tenemos en una gráfica posición-tiempo una línea recta inclinada, significa MRU. Y si tenemos una parábola, porción de parábola en una gráfica posición-tiempo, significa MRV. Ya, eso por adelantado. Ahora, en el instante cero, ¿qué posición se lee para el auto A? 9, esa es la posición inicial. Ahora, otro dato es lo que está en el enunciado, ¿no? Que la velocidad es más 8, ¿no? Metros por segundo. Ahora leemos la gráfica del auto B. En el instante cero se lee la posición inicial 0. En el instante 2 se lee la posición 4.
Ahora, también observen, bueno, eso ya es parte del análisis. Vamos a la solución ya. Ya hemos identificado el problema, ahora vamos a analizarlo. También es parte del análisis, miren el punto de intersección de estas gráficas. ¿Qué significa ese punto de intersección? Significa precisamente lo que le está pidiendo el problema. Hay dos preguntas en una, miren. ¿Al cabo de qué tiempo y en qué posición el automóvil B alcanzará al automóvil A? El punto de intersección precisamente representa, de la recta y de la parábola, representa el instante y la posición, el instante, la posición y el instante, también pueden decir en ese orden, en que el automóvil B alcanza el automóvil A. Como el automóvil B tiene aceleración, lo va a alcanzar al automóvil A. El automóvil B está en la posición 0 al comienzo, y el automóvil A está en la posición 9, está más adelantado, ¿no? Todo se ve ahí en la gráfica, como pueden ver, ¿no? 0 es la posición inicial del automóvil B, 9 la posición del automóvil A. Entonces está más adelante, pero el automóvil B lo va a alcanzar. Y este punto de intersección representa eso, el instante y la posición en que lo alcanza. Y esas son las preguntas que le hacen. Ahora, cuando a usted le digan un problema que un móvil alcanza a otro móvil, significa que la coordenada de posición en el eje X deben ser iguales. Es decir, las ecuaciones de posición-tiempo deben igualarse de los móviles, ¿no? Eso significa. Podemos comenzar escribiendo o determinando los datos del automóvil B. Mire, el único dato del automóvil B que no se conoce es la aceleración, porque ya hemos leído, la posición inicial es 0. Ahora, acá hay otro dato, miren, acá hay otro dato, la velocidad inicial del móvil B es 0. Ahora, ¿cómo se deduce eso? Basta trazar una recta tangente, acá pueden ver la recta tangente, miren, en el instante 0, ¿cómo ven esta recta tangente? Horizontal. Entonces, el ángulo que forma con la horizontal es 0, tangente de 0 vale 0, y eso representa la velocidad inicial, entonces, en este instante 0 del móvil B, o sea, del auto B. Por eso acá se está poniendo sin calcular nada, solo analizando nada más que la recta sea tangente, que la recta tangente sea horizontal, que la velocidad inicial es 0. Lo que sí hay que determinar ahora es la aceleración. ¿De dónde determinamos la aceleración? De la fórmula velocidad en función del tiempo. Esto ya se sabe que es 0, queda aceleración de v por el tiempo. Ahora, según el enunciado, miren, en el instante de 2 segundos, ¿cuál es la velocidad del móvil B? 4 metros por segundo. Entonces, acá en esta ecuación podemos determinar el tiempo, que diga la aceleración, entonces, del móvil B. En t igual a 2 segundos, la velocidad se iguala a 4, aceleración por 2, ¿no? El tiempo de 2. Y salió la aceleración del móvil B más 2 metros por segundo al cuadrado. Ya se conocen entonces los datos para el móvil B. Ya se conocen. Los datos claves, que son la velocidad inicial, la posición inicial y la aceleración. Con esos datos ustedes, con la fórmula posición en función del tiempo, pueden determinar, ¿no? La ecuación posición-tiempo en móvil B. Velocidad inicial 0 ya no se escribe. Posición inicial 0 tampoco se escribe. Solo se quiere un medio de la aceleración, ¿no? Por el tiempo al cuadrado. Un medio de 2 por el tiempo al cuadrado. Y esto es igual a 0, a t, perdón, al cuadrado. Y ya está determinado. Ya está determinado. Para el móvil A se conoce todo. La posición inicial ahí es 9, pues en el instante 0, ya se leyó, es 9. La velocidad de dato, miren, si bien es cierto, le dicen que en el instante de 2 segundos la velocidad del auto A es 8 metros por segundo,
En cualquier otro instante también será 8 metros por segundo, porque el auto A tiene MRU, la velocidad es constante, no cambia, no cambia. Entonces, esta es la fórmula posición-tiempo en el MRU. Y de acá se obtiene la ecuación, ¿no? Posición-tiempo, ahí está la posición inicial 9, la aceleración, perdón, la velocidad que es 8, no es dato, ¿no? Ya, ya está entonces determinada. La otra ecuación también se puede escribir, ¿ah? La del móvil B, ya sabemos que esta es la fórmula. Esto es 0, esto también es 0. Y de acá queda un medio de la aceleración. Bueno, lo que escribe arriba está, ¿no? Lo mismo ya, así que esto ya lo borro. Porque está acá arriba ya, se borra. Ya eso es, ¿no? Esa es la ecuación para el móvil B. Entonces, cuando el móvil B alcanza, o cuando el auto B alcanza el auto A, se deben igualar las fórmulas, las ecuaciones que están ahí, ¿no? Posición de A igual a posición de B, ahí está la igualdad, miren, 9 más 8t igual a t al cuadrado. Esto nos va a conducir a una ecuación de segundo grado, miren, t al cuadrado menos 8t menos 9 igual a 0. Esto se puede resolver por el método de factorización. El t al cuadrado lo descomponemos como t por t. El menos 9 también lo podemos componer como menos 9 por 1 y lo multiplicamos así en aspa, ¿no? Cuando lo multiplicamos en aspa, esto va a dar menos 9t acá y acá t. Y si lo sumamos, nos da menos 8t, miren. Y esto es precisamente el término central que está acá. Así que queda ya factorizado. ¿Cuáles son los factores? T menos 9 y t más 1. T más 1 igual a 0, t va a salir menos un segundo. Esto no es correcto, se descarta porque los valores de t son a partir de 0. Esto no se considera. Entonces la otra alternativa es t igual a 9. 9 segundos, entonces, es la primera respuesta del problema. ¿En qué tiempo el automóvil alcanza el automóvil B? Y la posición es más fácil de determinar, pues en cualquiera de las ecuaciones 1 y 2 se determina, va a salir igual, ¿no? Reemplazamos t igual a 9 en cualquiera de las ecuaciones 1 y 2, por ejemplo, en 2 es más rápido. Bueno, escribimos 9 al cuadrado, simplemente queda más 81 metros, ¿no? Igual va a salir si evalúo t igual a 9, la ecuación posición-tiempo del móvil A. Si evalúo la ecuación 1 va a salir igual, ¿no? Más 81 metros. Entonces esa es la otra respuesta, ¿no? Esa es la otra respuesta. Entonces, es 9 segundos y 81, y la posición de alcance es más 81 metros. Esas son las respuestas. Bien, entonces, este es un problema que es instructivo de reportamiento porque combina
no siempre un problema le van a poner solo DMRV o solo DMRU, pueden combinarse también. Otra forma que se presenta esto es cuando le ponen las ecuaciones, es más directo, ¿no? Le ponen las ecuaciones, ya no necesitan escribir ninguna ecuación, ya le ponen, una corresponde al MRU, otra al MRV, y le hacen preguntas, ¿no? Pero esto es con gráficas. Con gráficas también es instructivo, ¿no? Porque es bastante común que le vengan problemas con gráficas. Si bien es cierto, esto es extenso, porque se han usado las gráficas uno por uno, se ha tenido que escribir las ecuaciones, pero es instructivo, ¿no? El objeto, o mejor dicho, el propósito del seminario es precisamente reforzar los conocimientos. Los problemas tienen que tener bastante contenido, o sea, no solo una sola fórmula y nada más, no aplicar, no, sino bastante contenido. Ese es uno de los objetivos. El otro es que los problemas sean más típicos, ¿no? Son problemas típicos y aún mejor, ¿no? Si los problemas están asociados, están relacionados con situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Entonces ahora esa es la tendencia, el modelo de problemas de física. Ahora, después de esta semana 3 se continuó con cinemática y se estudió el movimiento en dos dimensiones, movimiento parabólico y también el movimiento circular, ¿no? Entonces veamos un problema de la semana 4. El movimiento parabólico, que es típico problema de lanzamiento horizontal, ¿no? Hay distintos problemas de movimiento parabólico cuando el lanzamiento es horizontal, ¿no? De mayor o menor grado de dificultad, pero hay distintos casos. Por ejemplo, acá dice, un hombre lanza horizontalmente una bola de acero hacia un pozo BC, vamos mostrando la figura. La flecha de rojo es la velocidad, es la trayectoria. Velocidad inicial horizontal, rapidez se denota con V sub 0. Altura de la cual se lanza es h, que aparece ahí 1 metro. El ancho del pozo es x, que ahí se indica, BC, ¿no? Que ese segmento BC es x, o sea, 0,4 metros. Y la distancia del punto de lanzamiento hasta la pared vertical dice que es 5,4 metros, o sea, d de 5,4 metros. Le pide la mínima rapidez, o sea, el valor mínimo de la rapidez inicial para que la pelota ingrese en el pozo. Bueno, esa figura ya indica, ya corresponde a la rapidez mínima, miren, porque el hecho de que la bola ingrese por el borde B del pozo significa que la velocidad debe ser mínima, ¿no? Pero si ingresara por el extremo de la pared C, es el punto C de la pared, ya la parábola, la rapidez tendría que ser mayor, ¿no? La parábola se abre un poco más, se abre un poco más y llega al punto C, pero ya la rapidez tiene que ser mayor. Gráficamente, entonces, se entiende el significado de la rapidez mínima o mínima rapidez. También es conveniente que en los problemas, para evitar demoras, le pongan de movimiento parabólico su sistema de coordenadas, sistema de referencia, ¿no? Esto es importante. El eje X a lo largo del piso, el eje Y perpendicular, por supuesto, y el origen de coordenadas en el piso, 0,0. Y a partir de ahí recién analizar el problema, ¿no? Ya el problema se identifica ahí y empieza a analizarse, ¿no? Bien, entonces, como el lanzamiento es horizontal, entonces en el instante que se lanza, no ha avanzado nada todavía aquí en la horizontal la bola, por eso la posición inicial es 0. Además, como la velocidad es horizontal, solamente existe componente de velocidad horizontal, nada más al componente de velocidad inicial horizontal, ¿no? No olvidar que eso permanece constante, ¿no? La componente vertical de la velocidad es 0, ¿no? Porque cuando el lanzamiento es horizontal, solo hay componente de velocidad horizontal, ¿eh? La otra componente es 0.
Ya, en el eje X se cumple el MRU, y el movimiento parabólico se puede considerar compuesto por dos movimientos rectilíneos independientes, el MRU en el eje X y el MRU en el eje Y. En el eje X se aplica la fórmula simplemente X, posición en cualquier instante es igual a la inicial, que en este caso es 0, porque ahí se ha puesto el origen de coordenadas, miren, lo más la velocidad horizontal que permanece constante por el tiempo. Esto, por supuesto, es 0, bueno. Entonces, podemos asumir que R es la posición cuando la bola ingresa al pozo por el punto B, por el extremo B. Entonces, para que sea así, entonces esta distancia debe ser R, ¿no? La distancia de donde está parado la persona hasta el punto B debe ser R. Y si es así, entonces esta posición que está acá, la posición B acá voy a poner, XV debe ser R, ¿no? Y eso se iguala a la velocidad horizontal que permanece constante por el tiempo, ¿no? La posición inicial ya no se escribe. De acá podemos despejar T es R sobre la velocidad inicial, ¿no? Es un cero. Ahora vamos a usar la ecuación posición-tiempo en el eje Y. Se cumple el MRV vertical en el eje Y. La fórmula también debemos tener en mente, posición en cualquier instante es igual a la posición inicial más la componente de la velocidad inicial en el eje Y, ¿no? Por el tiempo, esto es cero, ¿no? Menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Este es cero, ¿no? En cambio, la posición inicial si no es cero, es h, porque se lanza desde el punto A, ¿no? Hay una posición inicial, ¿no? En el eje Y, no es cero. Esta componente sí es cero, ¿no? G vale 10, aunque todavía no lo vamos a reemplazar. Entonces queda así, miren, cuando la bola llega al pozo, o sea, cuando la bola llega acá, miren, acá, ¿qué valor de Y se lee en el eje vertical? ¿Qué punto se lee? Cero, por eso se iguala a cero, acá ven. Esto se iguala a cero, entonces, o sea, Y sub cero, que es H, menos un medio de G por T al cuadrado, se iguala a cero. De ahí se despeja T al cuadrado, queda 2H entre G, y podemos reemplazar la ecuación que está arriba, 1, en esta ecuación de abajo, ¿no? 2, en el lado izquierdo lo podemos reemplazar, ¿no? Podemos reemplazar 1 en 2, tenemos R sobre B sub 0 al cuadrado, al otro lado 2H sobre G. De acá nos interesa despejar la rapidez inicial, ¿no? Al cuadrado lo despejamos, queda R al cuadrado multiplicándose con G y pasa a dividir 2H. Ahora, el R mínimo es cuando la bola pasa por el punto, por el extremo B del pozo. ¿Y R cuánto vale ahí? Cuando la rapidez inicial es mínima, ¿cuánto vale R? R, miren la figura, R, ahí es D menos X, ¿no? D es 5,4, X es 0,4. Si restamos 5,4 menos 0,4, da 5 metros, ¿no? Ese es R. Y con ese dato ya de R, podemos determinar lo que nos piden, pues la rapidez mínima, aquí, ¿no? Reemplazamos ahí. A ver, tenemos 5 al cuadrado por 10 entre 2 por 1, h vale 1. Entonces queda 5 al cubo, ¿no? Sacamos raíz cuadrada de eso, queda 5 raíz cuadrada de 5, ¿no? Metro por segundo. Esa es la respuesta.
Esa es la respuesta. Entonces aquí se han usado las ecuaciones de posición-tiempo tanto en el eje X, MRU, como en el eje Y, MRV. Profe, ¿podría volver a explicar el ejercicio, por favor? No lo tuve muy claro. Ya. El problema es el movimiento parabólico, el lanzamiento es horizontal, como indica la flecha de rojo. Entonces, cuando es así, la velocidad inicial solo tiene componente horizontal nada más. La componente vertical vale 0. Por eso acá, miren, cuando se analiza en el eje X, el movimiento rectilíneo, uniformes en el eje X, la posición inicial es 0. ¿Por qué 0? Porque cuando se lanza aquí, todavía no ha avanzado nada en la horizontal el proyectil. Y la velocidad inicial solamente es esta misma, ¿no? No hay velocidad vertical, es 0. No hay componente de la velocidad en el eje vertical, es 0. Entonces, si voy a aplicar la ecuación posición-tiempo en el eje X, que es la ecuación del MRU, es posición en el punto B, ¿no? Posición en el punto B debe ser igual a R, ¿de acuerdo? Estoy llamando R esta distancia. Entonces, la posición acá, este punto que está aquí, se puede escribir como R, X igual a R, o X sub B igual a R. Y eso es igual a la velocidad constante. Estos, no se olviden que la velocidad horizontal permanece constante por el tiempo. De ahí despejo el tiempo, queda R sobre la velocidad inicial, ¿no? Ya, pero con esto no podemos resolver el problema, pues, porque si le piden la velocidad inicial, R se puede conocer, pero T, ¿cuánto vale? T no lo conocemos, entonces hay que eliminar T. Para ello usamos la otra ecuación, posición-tiempo, pero en la vertical. Ahí tienen que tener ustedes ahí a la mano todos sus manuales, o sea, sus material, ¿ya? Sus resúmenes teóricos. Y ahí están las fórmulas, ¿no? En la vertical se usa también la ecuación posición, como les escribí hace un rato, acá mismo le escribí, en función del tiempo, ¿no? Ya. En esta ecuación tiene que conocerse o tiene que determinarse o saber, ¿no? Los datos clave. ¿Cuáles son? La posición inicial en el eje Y, que es H, porque se lanza del punto A. Este punto entonces A que está acá es igual a la posición inicial en el eje Y, H. No hay componente de velocidad en la vertical en el instante de lanzamiento, por eso se pone 0. ¿Ya? G ya se conoce, pues, ¿no? Ahora, cuando la bola llega al pozo en el extremo B, y debe ser por el extremo B, como indica la trayectoria acá, porque para que sea mínima esta velocidad inicial, deben ingresar al pozo por el extremo B, que es el más cercano. Si ingresa por el extremo C, ya no es mínima la velocidad. Entonces aplicamos la ecuación posición en función del tiempo en el eje Y. La posición inicial es H, bueno. La velocidad inicial es 0, ya no se escribe ese término, menos un medio de G por T cuadrado. Ahora, ¿por qué es igual a 0? Porque cuando llega la pelota al punto B, o sea, al ingresar al pozo, uno debe ver a qué posición corresponde esto. ¿Qué posición en el eje Y corresponde a 0, pues? Este punto está a lo largo del suelo. ¿Cuál es el valor de Y a lo largo del suelo? 0, ¿no? Por eso es igual a 0. Y de ahí se despeja T al cuadrado, queda 2H, o sea, dos veces esta altura H entre G. Y ahora sí, miren, se puede eliminar T, ¿ah? Aparece T cuadrado acá, aparece acá arriba, aparece T. Este T que está acá arriba lo reemplazamos en el lado izquierdo aquí. O sea, 1 en 2. Y en el lado izquierdo entonces queda R sobre rapidez inicial al cuadrado, igual a 2H sobre G.
Y de ahí vamos a despejar lo que nos piden, pues la rapidez inicial al cuadrado va a quedar igual a R al cuadrado G sobre 2H. Aquí lo único que falta calcular es R, pero ya sabemos quién es R, es esto, porque como le están pidiendo la rapidez mínima, debe ingresar por el punto B, ¿no? La bola al pozo. Así que esta distancia R se puede conocer fácil, ¿no? De los datos que están ahí en la figura. Miren, R es D menos X, o sea, es todo esto menos menos el ancho del pozo, ¿no? Es decir, 5,4 menos 0,4, eso da 5 metros. Entonces ya se conoce R. Y eso se reemplaza acá, ¿no? 5 al cuadrado, G vale 10, H vale 1, 2 por 1 abajo, y esto queda 5 al cubo. Ahora, de ahí se saca raíz cuadrada, eso es 5 al cuadrado por 5, ¿no? Entonces queda 5 raíz de 5 metros por segundo. Y esa es la rapidez mínima que le pedían. ¿Ya? Entonces, en estos problemas, la cinemática, como en todos, van a tener a la mano su manual de fórmulas de teoría conforme vayan practicando, ¿no? Profesor, Sí, sí, escucho. creo que le han escrito en el grupo, tienen A una ver, pregunta. a ver. Fórmula de semiparabólica. No, no hay diferencia. O sea, la fórmula, ustedes pueden proceder con fórmulas informales, como se dice, porque lo formal, escuchen, cuando se resuelve un problema, es de acuerdo a la teoría, ¿no? Por ejemplo, acá en este problema se ha usado la fórmula posición-tiempo para el MRU en el eje X y para el eh, MRV vertical en el eje Y, ¿no? Estas fórmulas es necesario que ustedes la tomen en cuenta porque pueden que le propongan o le planteen otro problema donde le permitan relacionar las coordenadas, ¿no? X, Y, eliminando el tiempo. De esta manera se pueden relacionar las coordenadas X, Y le piden la posición, ¿no? Ya sea en el eje X o en el eje Y, ¿no? En cualquier instante. Y si van a usar fórmulas especiales, eso no le va a convenir. Preferible es que lo hagan de manera formal, ¿ya? Acostúmbrense a leer posiciones y velocidades. Las fórmulas son de posiciones y velocidades, ¿no? Acostúmbrense a leer eso porque los problemas que están diseñados, como van a ver también en los otros seminarios, de estos temas de cinemática es para leer posiciones y velocidades, ¿no? Ahora, si pueden hacerlo con fórmulas especiales, así de manera informal, más rápido también, siempre y cuando no se equivoquen, ¿no? Siempre y cuando no se equivoquen. Pero la sugerencia es que ustedes usen las fórmulas formales, ¿no? Por ejemplo, acá les voy a mostrar, miren, acá les voy a hacer recordar lo que está en su guía, por eso ustedes tienen una guía de estudio, esto es lo que tienen en su guía de estudio semana 4, ¿no? Semana 4, acá está, miren. Estas son las ecuaciones del movimiento parabólico. Son las ecuaciones formales, ¿no? Estas son las dos ecuaciones básicas. En el eje Y, en el eje X una sola. Y lo que está arriba hay que conocerlo, ¿no? Esto que está arriba hay que conocerlo. Entonces, a veces se diseñan problemas donde ustedes tienen que ponerle signo adecuado, ¿no? Ya que le ponen el sistema de referencia, le deben poner en los problemas el sistema de referencia y según donde esté el origen de coordenadas, ustedes tienen que ponerle signo, el signo correcto, ¿no? Y solo así pueden llegar a la respuesta correcta sin dudar, ¿no? Entonces, por esa razón es necesario que ustedes utilicen estas fórmulas generales, ¿no? Ahora, hay fórmulas particulares también para la altura máxima. Pero esto es para el caso particular de una parábola simétrica. Cuando es una semiparábola, esto no se usa. Por ejemplo, para el problema que hemos visto ahorita, como es
lanzamiento horizontal, estas fórmulas no se usan. Estos se usan para una parábola simétrica, o sea, cuando la parábola se describe entre dos puntos de igual nivel. Ahora, también tienen una fórmula auxiliar que relaciona la velocidad con la posición, esta que está acá arriba, ¿no? También puede ser útil en algunos casos, en algunos casos. Pero los problemas, vuelvo a repetir, que se resuelven son de manera formal, ¿no? Que hay ahí un truco, que a veces es un arma de doble filo, vuelvo a repetir, porque a veces los problemas se diseñan, en muchos casos, para usar sistema de referencia, es decir, para leer posiciones y para leer velocidades, no distancia. En estas fórmulas no existen la distancia. Aquí en estas fórmulas se relacionan posiciones, o sea, puntos en los ejes coordenados y velocidades. Y como están a lo largo de los ejes X y, tienen que tener su signo correcto, o sea, ya sea signo más o signo menos, ¿ya? Todas estas fórmulas de cinemática no son fórmulas escalares, es una aberración, no se usan distancias. Lo que pasa es que cuando uno quiere determinar alguna altura, algo, coincide, pues, por supuesto, cuando se lee una posición, esa posición es numéricamente igual a la altura. Entonces, de ahí se determina la altura. Pero no es que estas fórmulas contengan distancias, alturas, eso no, ¿ah? No son vectoriales estas fórmulas, son componentes de vectores, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que estudiar, ustedes no se están preparando en esos centros preuniversitarios informales. Aquí en la Presa San Marcos se les prepara para la universidad. Ustedes ya están en realidad con estas fórmulas prácticamente en el primer ciclo, si es que llevan física, porque así le van a enseñar, ¿no? Así le van a enseñar en el primer ciclo. Entonces ya no van a tener no van a tener dificultad en resolver problemas más laboriosos. Ah, van a adecuarse, van a acostumbrarse y ya no van a tener dificultad. Ahí en los problemas que le toman en el examen de la universidad no es que resolver lo más rápido posible, no, ahí tienen que justificar, es desarrollado, ¿no? Es desarrollado, ustedes tienen que justificar paso por paso qué están usando, ¿no? Entonces en San Marcos también se le prepara para eso, ¿no? Pues ustedes estén preparados en la universidad, ¿no? No es solo para ingresar, ¿no? Sino para que rindan en los cursos básicos de estudios generales en la universidad. Pasemos entonces ahora a la semana 5, ¿no? En la semana 5 ya se empezó a estudiar dinámica, que también estudia el movimiento, pero también además las fuerzas que determinan el movimiento. Aquí es el punto de partida de las leyes de Newton, de la mecánica clásica, las 3 leyes de Newton. En particular, en esta parte de mecánica, la pieza clave, como se dice, es la segunda ley de Newton. Pero eso no significa que ustedes van a ignorar la primera y la tercera. También hay que tenerla en cuenta, como vamos a ver, ¿no? Los problemas. ¿Ya? Veamos un problema, el número 5. También es un problema que simula una situación real, se refiere a esta imagen. Miren, un obrero dice sube una caja de masa 10 kilogramos sobre una rampa inclinada, o sea, un plano inclinado, bueno, ángulo 37 grados, mediante una cuerda paralela a la rampa, ¿no? Y es más, ahí le dan la tensión, ahí ya le dan una fuerza, miren. 120 newton la tensión de la cuerda. Le piden determinar la magnitud de la aceleración del bloque. Le dan también el dato del coeficiente de fricción cinético, 0,5. Miren, además de la fuerza que ya le dan en la figura, también le están poniendo la flecha de la aceleración. Eso es importante, ¿ya? Porque en los problemas de opción múltiple, estos no son problemas de tipo desarrollo, problemas de opción múltiple, usted tiene que resolver lo más rápido posible, ¿no? Y no van a... conocer la flecha de la aceleración no debe representar un grado de dificultad, ¿no? Deben ponerle, ¿ya? Porque miren, aquí hay dos posibilidades, ¿no?
el movimiento puede ser acelerado o desacelerado. O sea, la flecha de la aceleración puede tener dos posibles sentidos. Por eso es necesario en este tipo de problemas que le pongan la flecha de la aceleración, ¿ya? Para conocer la dirección paralela al plano inclinado en este caso. Lo que sí le están pidiendo es la magnitud de la aceleración, ¿ya? Pero la dirección de la aceleración sí, eso hay que facilitarle, conocer, ¿no? Se ha visto que en problemas así de dinámica no les ponen, ¿no? Lo cual representa un grado de dificultad, ¿no? Pero en un examen sí tienen que ponerle, porque si el problema está diseñado para 1 minuto y medio, así, ¿no? No tienen que ponerle los datos, la mayor cantidad de datos posible, ¿no? De tal manera que ustedes operen con los que tienen nada más, ¿no? Entonces tienen que ponerle la flecha de la aceleración. A veces también le ponen ahí en la figura sistema de coordenadas, X, Y, ¿no? También le ponen, ¿no? También a veces le ponen. Entonces veamos la solución. Ya, en esta clase de problema, por supuesto, lo primero es identificar el problema que ya está identificado, ¿no? Luego, el siguiente paso es analizar el problema. Para analizar el problema hay que definir el cuerpo de estudio, o sea, el sistema que se debe estudiar, el cuerpo de estudio. En este caso es la caja, ¿no? Va a ser la caja. Y luego indicar todas las fuerzas que actúan sobre la caja, o sea, sobre el cuerpo de estudio. Una de ellas ya está ahí, miren, es la tensión de la cuerda. Pero hay otras también. Veamos las otras. Otra es el peso, que siempre se dibuja como una flecha vertical hacia abajo, el peso. mg, es otra fuerza. La rampa inclinada, o sea, el plano inclinado que está ahí, ejerce dos fuerzas. Una es la fuerza normal, o sea, perpendicular a la caja, así como están viendo la flecha de verde en asterisco. Y la fuerza de rozamiento cinética, como el cajón se está desplazando hacia arriba, la fricción sobre el cajón debe ser hacia abajo, ¿no? Ahí voy a poner con esta flecha morada también la fricción cinética. Ahora, hay que descomponer aquí la flecha del peso porque observen que es la única de todas esas fuerzas que no es, que no es paralela al plano ni perpendicular al plano, así que hay que descomponerla, ¿no? También le pueden dar esto, miren, esto que están viendo ahí, el eje X, el eje Y, le pueden dar también en los dibujos, a veces le dan, ¿no? El eje X está a lo largo del plano inclinado, el eje Y perpendicular al plano inclinado. Entonces, eso le hace a ustedes que sugerir que cualquier fuerza que tengan ahí la descompongan, ¿no? En una componente a lo largo del eje X, o sea, el plano inclinado, y perpendicular al eje X, ¿no? O sea, el eje Y. Y eso es lo que hay que hacer con la flecha del peso. Miren, acá la flecha del peso la descompongo. Miren, una componente paralela al plano que es esta y otra perpendicular al plano. ¿Ve? Ahí he hecho la descomposición. Otra cosa más que tienen que rápidamente ustedes eh, deducir o indicar en este análisis es el ángulo que forma la flecha vertical del peso con su componente perpendicular al plano. Se demuestra, bueno, ya eso no lo van a estar demostrando cada rato, que el ángulo que forma la flecha vertical del peso con su componente perpendicular al plano, este ángulo que está aquí, debe ser igual o es igual al ángulo del plano inclinado, o sea, teta también. Eso tienen que ponerlo en forma casi automática, ¿no? No deben perder tiempo ahí, ¿ya? Entonces ahora sí, conociendo eso, ya puedo escribir los componentes en función de ese ángulo que es conocido, por si acaso es 37 grados. Por ejemplo, esta componente que está acá, está opuesta al ángulo teta, va multiplicado por el seno del ángulo teta, o sea, por el seno de 37, ¿no? Y esta otra componente que está aquí junto al ángulo va multiplicado por el coseno del ángulo teta, o sea, coseno de 37, mg coseno de 37. Y aquí viene el dato importante de la flecha de la aceleración que está aquí, miren. Observen este otro análisis, miren este otro análisis. La flecha de la aceleración ya le está facilitando aquí el análisis, porque miren, es paralela al plano inclinado, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que las fuerzas que son paralelas al plano inclinado son las que producen esta aceleración. O sea, la suma de las fuerzas paralelas al plano inclinado nos dan una fuerza resultante que va a producir esta aceleración. En cambio, estas fuerzas perpendiculares al plano inclinado, o sea, la normal que está aquí en asterisco y mg coseno de teta, no producen aceleración perpendicular al plano inclinado. Entonces se deben cancelar estas fuerzas.
Y para que se cancelen deben ser de igual valor. Bueno, entonces la única aceleración debe ser producida por la resultante de las fuerzas que son paralelas al plano inclinado. Y son tres, ¿no? La tensión, mg seno de teta y la fricción cinética. Bien, ya ven cómo le facilita la flecha de la aceleración el análisis. Entonces, en la dirección perpendicular al plano inclinado se deben igualar, pues, el valor de la normal con mg coseno de teta, como ya les expliqué, ¿no? Esto deben igualarse. La aceleración es a lo largo del plano inclinado, o sea, a lo largo del eje X. Sumo todas las fuerzas a lo largo del plano inclinado y debo igualarlo la masa por la aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. Esto que he escrito acá es la segunda ley de Newton. ¿Y cuáles son esas fuerzas? A ver, hacia arriba T, ¿no? Hacia abajo, con signo negativo, por supuesto, porque son opuestas, en la dirección del eje menos X, es mg seno de teta y la fricción cinética. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Entonces, miren, en la dirección del eje Y se aplica la primera ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en el eje Y perpendicular al plano igual a 0. En la dirección del eje X se aplica la segunda ley de Newton, porque hay aceleración, ¿no? Sumatoria de todas las fuerzas a lo largo del eje X debe decir masa por aceleración. Ahora, la fuerza de rozamiento cinética sabemos que es coeficiente cinético por el valor de la normal, ¿no? Ahí ya se ha puesto, miren acá. Acá se ha puesto. Están viendo acá, miren. Acá tenemos T menos mg seno de teta. Eso se mantiene igual, pero acá se ha puesto la ecuación de la fuerza de rozamiento cinética. Pero además, miren, el valor de la normal está dado acá arriba, ¿no? Mg coseno de teta, así que podemos reemplazar aquí mg coseno de teta. Ahí lo voy a reemplazar, miren. Ahí te reemplazo, todo lo que está entre paréntesis se reemplazo, ¿eh? Y no olvidar que teta es dato, ¿ah? 37 grados, ahí se ha puesto, miren, 37 grados. Y ya pueden reemplazar los valores. T se conoce 120, a ver, vamos a poner T 120. La masa es dato también, ¿ah? 10 kilogramos, G vale 10, seno de 37, 3 quintos, coeficiente de rozamiento 0,5, masa otra vez 10, G 10, coseno de 37, 4 quintos. Acá masa 10 también por A, ¿no? Acá se puede cancelar un 0. Y va a quedar así. Acá también falta eliminar un 0 acá. Ya, entonces va a quedar 9, 2, perdón. 2 menos 12, perdón. 12 menos 6, ¿no? Y el otro es, a ver, 10 menos 4, ¿no? O sea, 12 menos 10, ¿no? O sea, queda así, ¿ven? 12 menos 10 es en realidad, ¿no? Porque acá tenemos 6 menos 6, acá menos 4, 12 menos 10. 12 menos 10 es 2, pues, ¿no? 2 metros por segundo al cuadrado de la aceleración. Ustedes pueden reemplazar datos desde más antes, si quieren. Eso se hace ya cuando ustedes están en un examen, ¿no? Lo hacen lo más práctico posible. Pero estos seminarios no son simulacros de examen, son para reforzar sus conocimientos, para prepararlos no solo conceptualmente, sino operacionalmente, ¿no? Desde el punto de vista formal, ¿no? Bien, este es un problema entonces también típico, ¿ah? De dinámica. En problemas antiguos no se exigía, problemas antiguos, por ejemplo, no se exigía así dibujos como este que correspondan a una situación real, ¿no? O sea, que simulen una situación real, sino que se ponían a veces dibujitos bloques, se ponía una flechita solita, o sea,
no se sabía quién ejercía esa fuerza, ¿no? En cambio, ya al darle contexto físico a esto, se muestra pues la situación física con más detalle, ¿no? Entonces, eso hace pues más instructivo todavía al problema, ¿no? Eso lo hace más instructivo. Ahora, desde el punto de vista de resolución lo más rápido posible, no se requiere esto, pues, ¿no? Pero vuelvo a repetir, en la pre la enseñanza es integral, ¿no? A diferencia de otros centros universitarios que trabajan más lo informal, ¿no? Aquí es integral, ¿no? De manera formal, ¿no? Tanto la teoría como la práctica. Veamos ahora el siguiente, que es estática. En este tema de la semana 6 de estática, se aplican, se desarrollan la primera y tercera ley de Newton. Pero sin embargo, la primera se amplía y queda en la forma de dos condiciones de equilibrio. La primera ley de Newton queda finalmente en la forma de dos condiciones llamadas de equilibrio, que es la base para resolver cualquier problema estática, ¿no? Estática significa, ya saben, el estudio del equilibrio de fuerzas en cuerpos sólidos. Cuerpos sólidos. Veamos un ejemplo. El número 6. A ver, número 6. Tenemos, de una vez mostramos la figura. Este número 6 dice un andamio homogéneo y uniforme, ahí le dan el peso, miren, 200 newton del andamio, P, ¿no? Longitud 6 metros, está sostenido por dos cables A y B. Hay un pintor ahí de 600 newton a 1 metro del extremo izquierdo, un balde a 1,5 metros del extremo derecho. Otro dato es que la tensión del cable A es el doble que la tensión del cable B, es el doble que el cable B, ¿no? Y le piden determinar el peso del balde. Miren, en los problemas de estática se presentan dos situaciones, a veces separadas y a veces, y en general combinadas, ¿no? A veces los problemas son diseñados solamente para equilibrio de fuerzas concurrentes. La condición ahí es sumatoria de todas las fuerzas igual al vector cero. A veces hay otros problemas que están diseñados para aplicar la segunda condición de equilibrio, sumatoria de todos los torques, ¿no? De todas las fuerzas respecto a un punto de giro, igual al vector cero. Pero también hay problemas donde hay que usar las dos condiciones de equilibrio, ¿no? Y este es uno de ellos, ¿no? Entonces, eso le va a enseñar bastante a ustedes. O sea, en vez de poner un problema, de proponer un problema donde solo se aplique la primera o solo se aplique la segunda, queda, como se dice, manco, ¿no? Para que quede completo, este problema se va a resolver aplicando las dos condiciones de equilibrio, ¿ya? Las dos condiciones de equilibrio. Ya, esa es la figura entonces, ya saben, otra vez, ya hemos identificado el problema. Y una vez identificado el problema, por supuesto, el siguiente paso es el análisis del problema. Para analizar el problema debemos fijar el cuerpo o los cuerpos que conviene estudiar. Aquí es solo uno, ¿ya? Va a ser la tabla, o sea, el andamio. Es homogéneo, significa que geométricamente que su centro de gravedad está en el centro de la tabla. Ahí actúa el peso. Uniforme se refiere al aspecto externo, o sea, que es recto, ¿no? Recto. Y aquí vamos a, una vez identificado el cuerpo de estudio, que es el andamio, o sea, la tabla, que está ahí, el siguiente paso es indicar las fuerzas que actúan sobre la tabla. A ver, como es homogénea, ya saben, ese punto de negro que están viendo ahí implícitamente representa el centro de gravedad. Ahí actúa el peso, que es una flecha vertical hacia abajo. ¿Peso de quién? Peso de la tabla, peso P, ¿no? Es dato, ¿ah? Por si acaso. Arriba está, 200 newton. Ahí actúa el peso de la tabla. Lo pueden ver. Otra fuerza, a ver, es el peso del pintor, ¿no? Flecha de rojo, 600 newton.
W mayúscula, y está a una distancia, ese es dato, ¿ah? De 1 metro del extremo izquierdo, ¿no? Otra fuerza, ¿ven? Es lo que le piden, el peso del balde, W'. Está a 1,5 metros del extremo derecho. ¿Y a qué otra fuerza actúan? Las tensiones en los cables. La tensión en el cable A, flecha de verde, ¿ven? ¿Que ven ahí? La tensión en el cable B, flecha de naranja, ¿que ven ahí? Y todas son paralelas, ¿ven? Como el sistema está en equilibrio, entonces aquí va a existir equilibrio de fuerzas paralelas, se dice. En estática, cuando se estudia estática, se estudian primero de manera separada el equilibrio de fuerzas concurrentes, sumatorio de fuerzas igual a 0, esa es la condición, y el equilibrio de fuerzas paralelas, como es este caso que ven ahí, sumatorio de torques debe ser igual a 0. Sin embargo, vuelvo a repetir, en general se aplican las dos condiciones de equilibrio. Ya, entonces, ese es el análisis de fuerza. Para aplicar la primera condición de equilibrio solo basta el análisis de fuerza, ¿no? Y ahí tienen los datos, ¿no? Nuevamente escritos los datos ahí, miren. P200, el peso del pintor 600, la tensión en A es el doble que en B. La primera condición de equilibrio indica que todas esas fuerzas paralelas verticales deben anularse. La suma debe ser 0. O sea, nula debe ser la suma de esas fuerzas. En forma práctica, se puede escribir así, miren, la suma de todas las fuerzas hacia arriba, ¿cuáles son? Las tensiones en las cuerdas. T sub A más T sub B debe anularse con las fuerzas hacia abajo, que son los pesos de 200 de la barra, del andamio, 600 del pintor y el peso incógnita, que es el balde, ¿no? Esa es la primera condición de equilibrio. Además, no olvidar que ahí 200 más 600 es 800. Y además, miren el dato que está más arriba, la tensión en A es el doble que en B, ¿no? Así que puedo reemplazar de una vez ese otro dato, tensión en A igual al doble que en B. Ahí queda entonces 3 veces la tensión en B, ¿ve? Y en el otro lado queda 800 más el peso del balde, ¿no? Que es la incógnita, que es lo que le piden. Sin embargo, miren, esta primera condición de equilibrio plantea o nos muestra dos incógnitas, así que con esta sola ecuación no se puede resolver, ¿no? Para las dos incógnitas, tiene que haber otra ecuación. Esa otra ecuación surge al aplicar la segunda condición de equilibrio. Para aplicar la segunda condición de equilibrio no basta ese análisis que están viendo ahí, ¿eh? Hay que hacer un análisis adicional. Ese análisis adicional empieza eligiendo el punto de giro de un lugar a veces conveniente, a veces puede ser arbitrario. En este caso no es indispensable elegir un lugar conveniente. Puede ser cualquier punto, puede elegirse cualquier punto como punto de giro, ¿no? Puede ser el centro de la barra, el extremo derecho, izquierdo, donde actúa el peso del balde, ¿no? Aquí no hay problema, pero en otros sí, hay otros problemas de estática donde sí es conveniente elegir el punto de giro en un lugar donde le permita resolver rápido el problema. Por ejemplo, si hay fuerzas desconocidas que no desean calcular, ¿no? Entonces, ahí en ese punto se elige el punto de giro. ¿Por qué? Porque cuando una fuerza actúa en el punto de giro, su brazo de palanca es 0 y no produce torque, ya no aparece la fuerza desconocida en la segunda condición de equilibrio, ¿no? Pero ese es en otros casos. En este caso sí no es tan importante elegir convenientemente en un lugar el punto de giro. Acá no es tan importante. Sin embargo, si analizamos bien nuevamente la figura, miren, si yo elijo el punto de giro, por ejemplo, en el centro de la tabla, voy a obtener otra vez una ecuación que me relaciona la tensión en B con el peso del balde. O sea, voy a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Sin embargo, si elijo el punto de giro donde actúa el peso del balde, mire ahí, miren, ahí ese punto O que aparece ahí, miren la figura.
ahí dice giro. Entonces, esa fuerza que es la incógnita, peso del balde, como no tiene brazo palanca, no produce torque, su torque es cero y ya no va a intervenir en la segunda condición de equilibrio. Y de la segunda condición de equilibrio voy a determinar en un solo paso la tensión en la cuerda B, ¿no? O sea, ya no voy a tener dos ecuaciones con dos incógnitas, sino una ecuación con una incógnita. Ese es, esa es la ventaja. Sin embargo, ustedes pueden elegir en cualquier otro punto. Al final van a llegar al mismo resultado. Ya. Miren, sabemos que por convención que cuando una fuerza le produce a un cuerpo rotación antihoraria, el torque por convenio llega a signo positivo, ¿no? Por ejemplo, la tensión en el cable B produce rotación alrededor del punto O en sentido antihorario, torque positivo. También el peso, ¿ah? El peso del andamio le produce una rotación en sentido antihorario alrededor del punto O, ¿no? Torque positivo. El peso del pintor también le produce rotación a la tabla alrededor del punto O en sentido antihorario, torque positivo. El cable, en cambio, el cable A produce una rotación en sentido horario alrededor del punto O. Entonces, en ese caso, el torque es negativo. Cuando se suman algebraicamente los torques positivo y negativo deben anularse, ¿no? Deben anularse, ya que la sumatoria de todos los torques es cero. ¿Ya? Ahora, todavía falta más análisis, miren. Hasta ahí son los giros. Falta indicar los brazos. Los brazos es la distancia desde el punto de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza, ¿no? Por ejemplo, el brazo de la tensión en B está ahí ya indicado, ya no es necesario, ¿eh? 1,5. El brazo del peso del andamio y el brazo de las otras fuerzas también se puede determinar fácilmente. Miren, la barra tiene 6 metros de longitud, ¿de acuerdo? Entonces, como el punto negro es el punto medio, punto de negro el punto medio, entonces a la izquierda tenemos 1 más 2, 3 metros. A la derecha tenemos 1,5 más 1,5, otros 3 metros, ¿eh? Y ahora sí, con eso ya están determinados los brazos de palanca de todas las otras fuerzas. Por ejemplo, el peso del andamio, P, tiene como brazo 1,5, ¿ven? Esta distancia. El peso del pintor tiene como brazo 2 más 1,5, 3,5. El brazo de la tensión en el cable A tiene como brazo, a ver, 1 más 2 más 1,5, 4,5, ¿eh? Ya conocemos los brazos. Ahora sí, después de ese análisis adicional, ya podemos aplicar la segunda condición de equilibrio, que dice que la sumatoria de todos los torques, o momentos de fuerza también se llama, respecto al punto de giro O debe ser igual a cero, ¿no? Una forma práctica para que rápidamente calculen la incógnita es que la suma de todos los torques antihorario, que son 3, en este caso, se debe igualar al torque horario, que es 1 nada más. Entonces, eso escribimos acá, miren. A ver, el torque de la tensión en el cable B, ¿no? Es tensión del cable B por su brazo, que es 1,5, esto de acá. La tensión del peso P del andamio es el peso por su brazo. ¿Cuánto es su brazo? También 1,5 esto, ¿eh? Es el torque del peso P del andamio. El torque del peso del pintor es el peso del pintor doble por su brazo. ¿Cuál es su brazo? Es esta distancia, 3,5. Ya, todos esos son torques en el mismo sentido, ¿no? Corresponden al mismo sentido, antihorario. Ahora, el torque en sentido horario es solo el de la tensión en este cable A. Entonces, ¿cuál es su torque? La tensión por su brazo. ¿Cuál es su brazo? La distancia desde el punto de giro hasta la tensión, ¿no? Del cable B, del cable A, perdón, es 4,5. Todo esto es 4,5. Por eso se pone 4,5. Ahora seguimos reemplazando, ¿eh? Reemplazando los otros datos. Ahí se están reemplazando. Miren, el peso 200 acá del andamio por 1,5, el peso del pintor 600 por 3,5, la tensión en el cable A es el doble que en el cable B, ahí se está reemplazando. Así que miren, ya llegamos a la segunda condición de equilibrio, nos conduce a una ecuación que tiene una sola incógnita, ya no dos como aparece acá, ¿ven? Sino una sola, ¿no? Que es la tensión en el cable B, ¿ven? Que es la tensión en el cable B. De ahí queda entonces, si restamos, perdón,
9 T sub B menos 1,5 T sub B queda 7,5 T sub B, ¿no? Y acá sumamos 200 más 1,5 más 600 por 3,5. Pueden comprobar ahí con su celular, con su calculadora. A ver, comprueben. Da 2400, hay que comprobar siempre. Ahora lo dividimos esto, 2400 entre 7,5. Pueden comprobar, también sale exacto 320, ¿ya? Con ese dato de la tensión del cable B ya puedo determinar el peso del balde en la ecuación 1, miren. Así que en la ecuación 1, en el lado izquierdo, reemplazo 320. Ahí voy a ponerlo, miren. 3 por 320, ¿tá? ¿Ven? A la izquierda, igual a 800, más el peso del balde, ¿no? Y miren, ahí tenemos en el lado izquierdo 3 por 320 sería 960, ¿no? 960. Si restamos 960, le restamos 800, eso va a salir 160 newton el peso del balde. Y ya está. Esa es la respuesta. Este problema, vuelvo a repetir, también les enseña, es instructivo porque se aplican las dos condiciones de equilibrio, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que hay problemas donde aplican la segunda nada más porque tienen los datos suficientes, ¿no? Y resuelven, ¿no? El equilibrio de fuerzas paralelas. Otros aplican solo la primera nada más porque tienen datos suficientes y con la primera condición de equilibrio, con eso resuelve el problema. Pero hay otros donde sí se requieren aplicar las dos condiciones de equilibrio. Ya, estos seminarios entonces les ayudan a reforzar a ustedes su conocimiento. Profesor, ¿por qué Sí, en la dirección de B no podría ser igual a la dirección de A si van para arriba? acá Sí, es que el punto de giro está aquí. Y esta fuerza está hacia arriba, ¿no? Jala hacia arriba la tabla en este extremo. Si lo jala hacia arriba, la tabla va a girar alrededor de este punto. ¿En qué sentido? ¿De las agujas del reloj o en sentido contrario? Esta barra jala en este extremo a la barra hacia arriba, ¿no? Entonces la va a girar en este sentido, ¿no? Y alrededor de este punto. Por eso el torque es antihorario, ¿no? Por convenio llevas, el sentido de giro es antihorario, perdón, de la barra, y lleva signo positivo, ¿no? Miren, la tensión aquí en A es al contrario, miren. Observa, mira, este es el punto de giro, ¿no? Esta tensión está hacia arriba, ¿de acuerdo? En este extremo de la barra. Entonces, esta tensión levanta este extremo, lo levanta, o tiende a levantarlo, para ser más exacto. Y si lo levantara, lo hace girar la barra, ¿en qué sentido? Horario, ¿no? Y en cambio, esta tensión acá en el KBB también tiende a levantar a la barra, ¿no? En este extremo. Entonces, si lo levanta, este extremo debe subir, ¿no? Si lo levanta. ¿Y qué sentido va a girar entonces alrededor del punto la barra? En sentido anti-horario, ¿eh? De esa manera, ¿ya? Ya, por eso cuando se aplica la segunda condición de equilibrio requiere un análisis adicional, ¿no? Y en los problemas de grado de dificultad menor, por supuesto, solo o bien se aplica la primera condición de equilibrio o bien la segunda, ¿no? Para que ustedes no demoren mucho, ¿no? Y el número de fuerzas es menor, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cuántas ven? 5 fuerzas, ¿ven? En algunos problemas que han visto, por ejemplo, en este ciclo, 2 fuerzas nada más que producen torque, ¿no? O 3 a lo mucho. Pero acá hay 5, ¿no? Pero eso les ayuda, vuelvo a repetir, a reforzar más su conocimiento porque se dan cuenta que no solo que en general se aplican las dos condiciones de equilibrio, sino también a elegir de modo conveniente el punto de giro, ¿no? De modo que en las ecuaciones no tengan muchas incógnitas. Todo eso se consigue, vuelvo a repetir, con estos problemas, ¿no? De reforzamiento.
sea reforzando ustedes su conocimiento, van a adquirir esa experiencia. Entonces, ahora en la semana 7, vamos a la semana siguiente, se estudiaron dos temas también de la mecánica clásica, que son importantes, trabajo y energía, ¿no? Estos temas son también bastante, están presentes en las preguntas de exámenes, ¿no? Y tenemos un problema típico. Aquí también se ha seleccionado un problema tal que no solo a ustedes les haga recordar la aplicación de la ley de conservación de la energía, sino también la propia definición de trabajo, ¿ya? Porque si hubiera estado este problema seleccionado solo para que se muestre la ley de conservación de la energía o solo para que se muestre la definición de trabajo, quedaría un vacío, ¿no? Entonces, como son dos temas acá, trabajo y energía, entonces también se ha seleccionado un problema donde se muestre la aplicación de ambos conceptos. ¿Qué dice el problema? Dice, la figura muestra un niño de masa 50 kilogramos, vamos mostrando la figura, ahí está la figura, que parte de reposo desde la posición A, o sea, velocidad nula en la posición A, en una rampa inclinada, ¿no? Es un plano inclinado en realidad, o casi un plano inclinado, una rampa inclinada. Y se desliza, dice, hasta la posición B, le dan el coeficiente de fricción cinético 0,5 y le piden la energía cinética en la posición B. Ahí le dan de dato en la figura la altura del punto A y esa distancia horizontal de 4 metros. Miren, en estos problemas, acuérdense, la semana 7, el problema de energía, hay que distinguirlo en dos casos. Cuando el sistema es conservativo, es decir, cuando se desprecia la fricción, y cuando el sistema es no conservativo o disipativo, ¿no? Es decir, cuando se considera la fricción. Aquí, como le están dando el coeficiente de rozamiento cinético, hay que considerar la fricción. ¿De acuerdo? Entonces es un sistema no conservativo, también se le llama disipativo, ¿no? Porque el trabajo realizado por la fricción, ¿qué hace? Hace que se disipe energía mecánica, o sea, disminuya la energía mecánica. Por eso se llama también sistema disipativo. Ya, veamos la solución. Ya tenemos dos datos ahí en la figura, ¿de acuerdo? Estos dos datos sirven para conocer el ángulo de la rampa con la horizontal. Ah, otra cosa más, miren. En realidad deben ponerle el nivel de referencia en los problemas de exámenes. ¿Saben por qué? El nivel de referencia donde la energía potencial gravitatoria vale 0 es arbitrario. Ustedes saben, se puede poner a nivel del suelo, en el punto más alto, a la mitad. Entonces también acá, para que no en los problemas de opción múltiple, para que no demoren mucho, no tienen por qué estar pensando dónde poner el nivel de referencia, deben ponerle, ¿no? Deben ponerle el nivel de referencia. Por ejemplo, acá ya está, vamos a suponer que le hayan puesto ya el nivel de referencia ahí. Entonces desde ahí empieza la solución recién, desde acá. Entonces ya saben que todos los puntos que están en el suelo no tienen energía potencial gravitatoria, vale 0, ¿no? Ya, de ahí empezamos entonces. Ya, otro dato es que la velocidad en el punto es 0 porque parte de reposo, ¿de acuerdo? Esta línea discontinua que he trazado ahí se puede calcular, es la hipotenusa ahí, 5 metros, ¿de acuerdo? Un cateto 3, el otro 4, eso vale 5 metros, esa distancia que va a recorrer el niño mientras se desliza, ¿no? Entonces, como es un triángulo rectángulo con catetos 3 y 4, fácilmente uno deduce que este ángulo vale ¿cuánto? 37 grados, ¿no? El ángulo opuesto al lado de 3, el lado que es múltiplo de 3, ¿no? El lado que es múltiplo de 3, ¿no? Ya, seguimos analizando, miren. En todo momento, mientras desliza, inclusive desde que está en reposo, actúa el peso, flecha de rojo, masa por gravedad, peso del niño. Y cuando es una superficie inclinada, no olvidar siempre descomponer el peso en una componente paralela a la superficie y otra perpendicular, ¿no? Esta descomposición. Y ya saben que el ángulo que forma la flecha del peso con su componente perpendicular
a la superficie inclinada, ese ángulo es igual a la inclinación de la superficie, es decir, a 37 grados. Eso tiene que ser en automático. Y no olvidar que si quieren escribir la componente del peso paralelo a la superficie inclinada, o sea que está opuesto al ángulo, va multiplicado por el seno del ángulo, 37 grados, y la otra componente que está junto al ángulo va multiplicada por el coseno del ángulo. ¿Qué otras fuerzas actúan? La fuerza normal que ejerce la superficie sobre el niño, ¿no? N asterisco, que debe ser de igual valor que mg coseno de 37, porque la aceleración es a lo largo de la rampa, ¿no? No hay aceleración perpendicular a la rampa. Entonces, esa normal N asterisco se debe cancelar con mg coseno de 37, por eso deben ser de igual valor, como pueden ver acá, ¿ven? Estos deben ser de igual valor. ¿Qué otra fuerza actúa? La fricción de la superficie sobre el niño. Esa flecha de marrón oscuro que ven ahí representa la fricción cinética. Como el niño se desliza hacia abajo, la fricción cinética que actúa sobre el niño es hacia arriba, ¿no? Ese es el análisis de fuerza. Ahora, la ley de conservación de la energía se aplica en este caso de la manera más conveniente, es la siguiente. Mire, el trabajo de la fricción, cuando el sistema es no conservativo, se puede escribir como la variación o el cambio de energía mecánica final en el punto B menos la energía mecánica inicial en el punto A. ¿Sí? Ahora, a su vez, la energía mecánica es la suma de las energías cinética y potencial, ¿ven? Tanto en el punto B como en el punto A. Podemos ir reemplazando, miren. La energía cinética en B es lo que le piden, la energía potencial en B debe ser cero, porque a lo largo del suelo acá, la energía potencial gravitatoria es cero. La energía cinética en A es cero, porque la velocidad es nula en el punto A. La energía potencial gravitatoria en A es peso por la altura. ¿Qué altura? Esta altura de 3 metros, que le estoy llamando H. Entonces así queda el trabajo de la fricción. Ahora, necesito escribir la definición de trabajo, ¿de acuerdo? Para la fuerza de rozamiento, ¿no? Necesito escribirlo. Esto le llamamos ecuación 1, entonces ahora voy a escribir la definición de trabajo, pero para la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es hacia arriba, el desplazamiento es hacia abajo, ¿de acuerdo? El trabajo entonces es negativo, menos la fuerza de rozamiento o la magnitud de la fuerza de rozamiento por la distancia. ¿Qué distancia? Esta distancia AB, ¿no? Que está acá. Ahora, el valor de la fuerza de rozamiento se escribe coeficiente de rozamiento cinético por el valor de la normal, ¿no? Pero el valor de la normal, observen, miren acá, es igual a mg coseno de 37, ¿no? Entonces se puede reemplazar ahí también. Ahí está el reemplazo, ¿ven? mg coseno de 37. Al costado está D, ¿no? Luego, eso lo llamo ecuación 2. Ahora voy a reemplazar 2 en 1 o puedo igualar 2 con 1 también, ¿no? Es lo mismo. Igualando 2 con 1 o 2 en 1 o 1 en 2, como quieran, ¿no? Se pueden igualar las ecuaciones 1 y 2 o reemplazar 1 en 2 o 2 en 1. Y también hay que evaluarlo de ahí, ¿no? ¿Para qué altura h vale 3, ¿no? Metros. La distancia d, que es esta longitud de la rampa, la hipotenusa, pues 5 metros, ¿no? Y ya se conoce todo cuando se reemplace. Primero reemplazamos, ¿ya? Ahí está el reemplazo. En el lado izquierdo es el reemplazo. El lado izquierdo de aquí de la ecuación 1, acá está. Y ya todos los otros datos podemos reemplazarlo y calcular la energía cinética en el punto B, ¿no? Vamos a reemplazar, a ver. Coeficiente de rozamiento 0,5. La masa 50. Gravedad 10. Coseno de 37. 4 quintos, ¿ven? Distancias de 5 metros. Acá al otro lado, energía cinética menos
masa 50, gravedad 10, altura 3. ¿Eh? Y esto también es sencillo de operar, ¿ah? Esos números son sencillos ahí. Acá se simplifica esto. Acá queda 5 por 50, 250 por 4, queda 1000, ¿no? Con signo negativo a la izquierda. A la derecha, fácil, más fácil todavía. Es la energía cinética menos 1500, ¿no? 3 por 5, 15, 20, 1500. Despejamos la energía cinética en el punto B. Hay que restar entonces 1500 menos 1000, ¿no? Entonces queda 500 joules. Otro problema instructivo, entonces, como pueden ver, tiene la ventaja de que no solo aplica la ley de conservación de la energía, sino también la definición de trabajo, para que no se olviden. Entonces los seminarios tienen que explotarse al máximo, ¿no? Con problemas seleccionados que se consideren la mayor cantidad de conceptos, definiciones posibles, ¿no? Y ahora sí, podemos pasar al número 8, ¿no? En la semana 8 se estudió cantidad de movimiento. O mejor dicho, fue el tema central, ¿no? Para ser más exacto, cantidad de movimiento lineal. Dos bolas de billar, dicen. A y B. Bueno, ahora, antes de leer el problema, miren, ¿cuál es el problema más común de este tema, cantidad de movimientos? Son las colisiones, el más común. Son problemas de colisiones. Las colisiones pueden ser, ya saben, elástica, inelástica o parcialmente elástica o inelástica. Entonces, la ley de conservación de la cantidad de movimiento es la pieza clave en este tema y los problemas que más se proponen son estos de colisiones o choques. Por eso se ha propuesto este problema. Dice, dos bolas de billar A y B de igual masa se deslizan en la dirección del eje X, chocan frontalmente. El hecho que choquen frontalmente ya significa, escuchen, cuando lean esa palabra frontalmente, significa que el movimiento es a lo largo de una línea recta nada más. Es decir, los choques son unidimensionales. Ya, ¿qué más dice? A ver, la velocidad inicial de la bola A, o sea, la velocidad de la bola antes del choque es más 2 metros por segundo. El más que significa hacia la derecha, ¿no? Mientras que la velocidad inicial de la bola B, o sea, la velocidad de la bola B antes del choque es menos 1 metro por segundo. ¿Qué significa el menos? Hacia la izquierda. El choque dice que es totalmente elástico. Es decir, cuando le pongan a ustedes en un problema esa notación, esa letra que parece E, ese símbolo, significa coeficiente de restitución, ¿ya? Igual a 1. Eso es igual a 1 cuando el choque es totalmente elástico. Y si le dijeran totalmente inelástico, debe ser igual a 0, ¿no? ¿Cuáles son las velocidades de las bolas después del choque? Entonces vamos a una figura para que se entienda mejor. Ante la colisión tenemos dos bolas A y B. La bola de verde va a ser masa M, por supuesto, va a tener una velocidad hacia la derecha más 2, ¿no? Antes del choque, la bola de morado ahí de la misma masa va a tener una velocidad antes del choque hacia la izquierda, menos 1 metro por segundo, en la bola B. Después del choque, no sabemos en qué dirección en realidad se mueven las bolas. Hay dos posibilidades ahí. A ver, dos. Sí, dos posibilidades. Hasta tres, ¿ah? Hasta tres posibilidades hay. Uno, dos, tres posibilidades hay. Así que el cálculo no va a decir, el cálculo final no va a decir hacia dónde se mueven finalmente esas bolas, ¿no? Bien, entonces se parte siempre de la ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal. La cantidad de movimiento total del sistema de dos bolas antes de la colisión es igual a la cantidad de movimiento del sistema de dos bolas después de la colisión. Ya, esta suma es antes de la colisión. Mire, cantidad de movimiento de la bola A antes de la colisión, este producto,
Acá también este producto, masa por velocidad de la bola B ante la colisión. A la derecha es después de la colisión, miren, masa por velocidad de la bola A, después de la colisión, masa por velocidad de la bola B, después de la colisión, las masas son iguales, se cancelan, ¿no? Como se conocen las velocidades de las bolas antes de la colisión, se reemplazan nada más 2 menos 1. En el otro lado queda la suma de las velocidades después de la colisión. Eso da 1, ¿no? Pero una ecuación con dos incógnitas no se puede resolver, pues para esas incógnitas necesitamos otra. La otra, ¿cuál es? Es como el choque es unidimensional, cuando le digan que es frontal, no se olviden, ¿ah? Es unidimensional. Además, también le dicen en la dirección del eje X, así que está claro eso, ¿no? Entonces se aplica, en el caso de la colisión unidimensional, se aplica la llamada regla de la colisión unidimensional, la cual dice que la diferencia de velocidades después del choque es proporcional a la diferencia de velocidades antes del choque, pero tienen direcciones opuestas. Eso viene indicado por este signo, ¿ven? Y la constante proporcionalidad es lo que se llama el coeficiente de restitución, ¿ven? También a esta diferencia de velocidades también se le llama velocidad relativa, ¿ya? Velocidad relativa también se le llama. Se reemplazan ahora los datos, miren el lado derecho. 1 es el coeficiente de restitución, la velocidad de B ante el choque menos 1, la de A 2, se están restando, entonces menos 1 se le está restando 2. Menos por menos más, acá queda 3, entonces esa diferencia de velocidades, ¿no? Y ya se puede resolver esto con la ecuación anterior, ahí ya tienen otra ecuación, ¿ven? Otra relación. O también si gustan pueden despejar la velocidad de B en función de la de A. Y yo puedo reemplazar 2 en 1, entonces miren ahí te reemplazo. Eso que está entre paréntesis se reemplazo. Entonces queda 2 veces la velocidad de A después del choque, igual a menos 2, y ya salió la velocidad B de A en menos 1 metro por segundo. ¿Hacia dónde se mueve A entonces? Hacia la izquierda. La bola de verde se mueve hacia la izquierda después del choque. Veamos hacia dónde se mueve la bola B después del choque. A ver, lo reemplazo ese dato, ese menos 1, lo reemplazo en 1 o en 2, en cualquiera. Lo reemplazo en, a ver, en 2, sale más 2 metros por segundo. El más que significa que la bola B después del choque se mueve hacia la derecha. Así como indican las flechas, miren. De rojo ahí. ¿Eh? Ahora sí ya sé hacia dónde se mueven. ¿Eh? Ya está. ¿eh? Y esas son las respuestas entonces. Menos 1 metro por segundo y más 2 metros por segundo. Es un problema entonces típico de colisiones. Obviamente, si quieren plantearle a ustedes un problema de menor grado de dificultad, solo van a usar la ley de conservación de la cantidad de movimiento, nada más, pues eso es todo lo que tienen que usar. Pero le van a poner un dato más, por lo menos. Un dato más. En la semana 9, acuérdense, se estudió fluidos, hidrostática y aerodinámica. Aquí los temas que más, la semana 9, ¿no? Fluidos, que más comúnmente se presentan son el principio de Arquímedes o también la ley de la presión hidrostática. Se ha elegido uno del principio de Arquímedes. Dice, la figura muestra una esfera de 3 kilogramos sumergida totalmente en agua y sostenida por una cuerda sujeta a un dinamómetro. El dinamómetro mide fuerza, ya saben, indica 20 newton, dice. O sea, están midiendo el peso de la bola dentro del agua, ¿no? Fuera del agua se llama peso real, acuérdense, la masa es 5, entonces 50 newton el peso real. ¿Y qué le piden determinar? El volumen de la esfera, ¿no? A su vez, miren, el dinamómetro también ahí, como está conectado a la cuerda es ideal, ¿ah? También va a medir la tensión de la cuerda. Y como está en equilibrio la bola, entonces la tensión de la cuerda, que es lo que mide el dinamómetro, va a ser igual al peso de la bola. Pero también actúa la fuerza de flotación, no se olviden, el empuje, de eso se trata. Indicamos acá, indicamos el peso primero de la esfera, la tensión de la cuerda, y esta otra flecha va a ser la fuerza de flotación, o sea, el empuje. Entonces, esas fuerzas al sumarse deben anularse. Eso lo exige la primera condición de equilibrio, así que podemos poner ahí empuje más tensión igual al peso, ¿no? Ahora aplicamos el principio de Arquímedes.
el empuje es igual al peso del agua desplazado, ¿no? Esa bola va a desplazar un volumen de agua que se puede escribir como masa del agua desplazado por gravedad, pero la masa es densidad del agua por volumen del agua desplazado. Y como la bola está totalmente sumergida, el volumen del agua desplazado es igual al volumen de la bola. Eso siempre hay que tener en mente, ¿no? Dos en uno. También se reemplaza, ojo, el volumen del agua desplazado se reemplaza por volumen de la esfera, ya que eso es lo que hay que calcular. Y queda así el reemplazo, ¿eh? Ahora todo se conoce ya. El dinamómetro marca T20, entonces se reemplaza T20 ahí, la tensión de la cuerda, la densidad del agua 1000, G vale 10, 5 kilogramos es la masa de la bola en el aire, o sea, mejor dicho, el peso en el aire es 5 por 10, 50. Acá también pueden cancelar un cero, ¿no? Y bien fácil ya ahora, queda 5 menos 2, 3 sobre 1000, o sea, 3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ese es el volumen. Problema típico también de fluido. En la semana 10 se estudió calor y temperatura, que en una sola palabra se puede decir que es calorimetría, ¿no? Ya que relaciona de manera natural la cantidad de calor con la variación de temperatura. Se ha elegido este problema típico donde se aplica el principio de la calorimetría, ¿no? Dice lo siguiente: un calorímetro de 300 gramos y calor específico 0,08 calorías por grado Celsius contiene 50 gramos de agua a la temperatura de 20 grados Celsius. Una pieza de metal de 100 gramos es extraída, dice, de un horno a 140 grados Celsius y colocada dentro del calorímetro determine la temperatura de equilibrio térmico, por supuesto. Le dan el calor específico del metal a 0,37. Entonces, el calorímetro es un dispositivo que se usa en el laboratorio, es un aparato térmicamente aislado. Primero contiene agua sola en contacto con el aluminio de la pared interior. Están ambos inicialmente a 20 grados Celsius. Luego se introduce un metal bien caliente y va a haber interacción térmica. El metal caliente pierde calor, el agua y la pared del calorímetro ganan calor, ¿no? Tiene también un termómetro para ver la temperatura y un agitador para acelerar el equilibrio térmico. Para eso se usa estos son los datos que le dé el problema, y ya no es necesario escribir, en realidad arriba están, ¿no? Y lo único que se aplica que es el principio de calorimetría. ¿Quiénes ganan calor? El agua y el calorímetro, que inicialmente están a 20 grados Celsius. ¿Y quién gana calor? Ellos. ¿Y quién pierde calor? El metal caliente. Bueno, ese es el principio de calorimetría. Vamos reemplazando entonces la fórmula masa, calor específico, variación de temperatura. Esto es para el agua. Para el calorímetro es esta, masa, calor específico, variación de temperatura. Y en el otro lado, para el metal es esto, masa, ¿no? Calor específico del metal, variación de temperatura. Vamos reemplazando ahora los otros datos. Ahí están los otros datos. 50 masa de agua, 300 del calorímetro. Calores específicos también se están reemplazando ahí. 1, 0,08. La masa del metal 100. Calor específico del metal 0,37. Y aparece ahora todo en función de T. Miren. De ahí 37, 24 más 50, 74 más 37T, eso da 111T, y al otro lado le va a salir 6.660, ¿ya? Pueden comprobarlo. Y si dividen eso, va a salir exacto 60 grados Celsius. Y ahí termina el problema. Típico también, ¿no? Típico problema. Bien, el 11 de manera accidental coincide con el problema de esta semana 11 que han hecho en las aulas, ¿no? El problema 8 de esta semana 11 en física es el 11 de este seminario. Han coincidido, bueno, de manera casual, ¿ah? Por si acaso.
Es este, ¿se acuerdan? Este es el que tienen ahí en la semana 8, así que no hay mucho aquí que ya su profesor le debe haber explicado. Hay 3 campos de cada carga, hay 2 campos, S1, S2, que son de repulsión porque las cargas son positivas, y el de la negativa, la flecha de verde, es el único de atracción, ¿no? ¿Qué se ha hecho en clase esta semana? Primero se ha evaluado los valores, la magnitud de cada campo, ¿no? Y salen esos valores que ven ahí, ¿no? Esos valores que están viendo ahí. El exacto, esos valores. Como el campo 1 y el campo 2 son paralelos, pueden sacarse una resultante de esos dos, ¿no? La magnitud es la diferencia entre el mayor menos el menor. Da esa diferencia que ven ahí, da 24 por 10 a la 5 newton por coulomb. Y la dirección es hacia el lado del mayor, pues hacia la derecha. El otro queda como E sub 3, ¿no? Y de ahí pueden usar el teorema de Pitágoras o la regla del paralelogramo. Pero aquí hay algo bien sencillo, miren. Estos números, 7 del campo 3, que está acá, ¿no? 7, 7, 7, 7, 7, 7, este es 7, es múltiplo de 7, ¿no? El otro campo es múltiplo de 24, ¿no? La resultante de los campos 1 y 2, ¿no? Entonces la hipotenusa es múltiplo de 25, pues este es un triángulo de 74 y 16, ¿no? Por eso, al toque nomás, si ustedes observan eso, la hipotenusa es el múltiplo de 25. Sale 25 por 10 a la 5. Newton por Coulomb. Con solo observar estos datos, estos resultados que ven acá, ¿no? Bien. Gracias por su atención a este seminario de física. Será hasta Profesor, una próxima. disculpe, ¿Sí? ¿Sí? ¿Me ¿podría escucha? volver un segundo en la 11 para tomarle captura, por favor? La última, ¿no? La 11. Sí, Esa, la por última. favor. Ya, ahí va, ya. Un ratito, un ratito, un ratito. Espera, todavía no le tomes y yo te voy a decir cuando le vas a tomar, ¿ya? Ya, ahora sí, puedes tomarle. Esto lo han hecho en Gracias. clase. Esto lo han hecho en clase, claro. Este es a colores, pues, ¿no? Bueno, ya. Muy bien, entonces, gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.